Ya, ocultamos eso. Y esto, ya, pero eso ya lo hice. Guardar, ya. Estaba revisando si había más gente que agregar, por si acaso. Y ya, ¿ven ahí la PPT? Sí, sí se ve. Ya, ya pues, vamos a seguir entonces. Porque, bueno, la clase anterior terminamos en esa parte, pero igual que prefiero hacer un resumen un poco, ¿cierto? Para que nos acordemos del tema que estamos viendo y qué cosas vamos a ver en esta unidad. Y obviamente esto está súper relacionado, ¿cierto? Con la tercera unidad del semestre pasado, de que era optimización, porque en el fondo, en optimización, ¿cierto? Lo que veíamos ¿cierto? En su momento era principalmente formulación, o sea, primero pensar en el modelo, ¿cierto? Que me describía lo que yo me interesaba, ¿cierto? Obviamente, describir las ecuaciones, poder darme cuenta cuál era la variable, esas cosas. Y después, solucionarlo, obviamente, a través de un software. Básicamente, ¿cierto? Eso era lo principal que estábamos haciendo en el curso anterior. Y alcanzamos, dentro del momento que lo vimos, algo, ¿cierto? Les describí un poco sobre digamos, la otra información que entregaba. En un momento, ¿cierto? Bien, les dije bien rápidamente un poco cuál era la idea del resto de la información que ahí aparecía, que eran muchas cosas. Y ahora, ¿cierto? Este curso en realidad es cuando necesitamos, en realidad, profundizar más en esos aspectos, porque tiene que ver es la información en el fondo, ¿cierto? De que me da los software, ¿cierto? Y que tiene que ver con la modificación en el fondo de los modelos, ¿cierto? Porque es muy probable que en muchas situaciones sí se tengan que modificar. Y para eso, obviamente, primero hagamos un poco un resumen de todo lo que vimos en la clase anterior para acordarnos, porque de aquí, ¿cierto? La idea de hoy día es principalmente empezar a ver en el software dónde está la información adicional, ¿cierto? Bueno, acordarnos en partido de lo básico, pero también, ¿cierto? Ver todo la información adicional y qué significa, ¿cierto? Todo en el contexto de este problema en particular y que ya en la medida que pasen las clases, ¿cierto? Vamos a ir viendo más ejemplos y haciendo otros cambios un poco, ¿cierto? En la misma tónica. Así que primero, ¿cierto? Partamos por este. A ver, déjenme cambiar esto a un puntero. Ya. Primero, ¿cierto? Nuestro modelo. Nuestro modelo siempre tenían un poco esta forma, ¿cierto? De alguna manera, en el fondo. Una función objetivo, ¿cierto? Que siempre era maximizar o minimizar. Que la expresión, lógicamente, podía ser de distinta naturaleza. Puede tener muchas variables, ¿cierto? Coeficientes positivos, negativos. No hay ninguna forma en particular. Recuerden que en el fondo la única prohibición que yo tengo realmente aquí en estos modelos es que las ecuaciones sean lineales, ¿ya? Que sean efectivamente, que no haya nada con exponente 2 o más, ¿cierto? Y que no haya multiplicación de variables entre ellas, ¿cierto? Eso es lo que en el fondo debe ocurrir aquí. Teniendo esas condiciones ya es un modelo lineal. Entonces, función objetiva, ¿cierto? Maximizar alguna cosa o minimizar algo. Y después, ¿cierto? Vienen las restricciones y que las restricciones, ¿cierto? Pueden tomar también distintas formas. Em, Dentro de esas formas, en realidad, ¿cierto? Lo básico es que sean, o sea, hay los tres tipos básicos, ¿cierto? Son que sea menor igual, mayor igual o igual, ¿cierto? Puede ser cualquiera de las cosas. Y bueno, y de hecho también, teoría, pueden ser estrictamente menores o estrictamente mayores. Eso también es posible. No se ocupa mucho, la verdad, eso de las estricto mayores menores es difícil encontrar modelos que lo necesiten así. Puede ser, no hay ningún inconveniente, se aplica de esa manera, ¿cierto? Pero
Requiere obviamente eso de un pequeño tratamiento especial, pero la verdad es que es súper difícil encontrar modelos, digamos, que requieran esa clase de definición. Y, y las ecuaciones, obviamente, en forma, siempre las podemos reordenar de alguna manera y podemos dejarlas de su forma estándar, que es un poco lo que aparece aquí, ¿cierto? Que las variables estén todas al lado izquierdo, que cada variable aparezca solo una vez con un coeficiente y que al lado derecho, ¿cierto? Yo tengo constantes, ¿ya? Esto es como la forma estándar de escribirlo. Pero es escritura, no más, ya no es más que eso. Porque también, ¿cierto? Si se acuerdan del semestre pasado, eventualmente teníamos variables, o sea, o restricciones, que en realidad era más fácil escribir la ecuación, ¿cierto? Los coeficientes a ambos lados, ¿cierto? Porque yo comparaba eventualmente cosas y era más, era más claro en el fondo escribirlo de esa manera. Ahora, escritas así, está escrita nomás, o sea, en realidad es algo fácilmente que ustedes podrían reordenar algebraicamente, ¿cierto? Y pasarlo, ¿cierto? A un solo lado y dejarlo dentro, ¿cierto? Con la estructura que corresponde. Pero em, eso, ¿cierto? Es importante en la medida si es que lo van a resolver de manera manual, ¿ya? Es como, en esos casos, sería algo, ¿cierto?, que necesitarían hacer. Pero la verdad es que como si lo van a resolver en computador, si lo hacen en Lingo en particular o en algún software de esa naturaleza, no necesitan ordenarlo. Como lo escriban, cierto software se va a dar cuenta que cómo lo va a ordenar el software, ahora hace el ordenamiento de esa forma estándar y listo. Y si lo hacen en Excel, acuérdense que Excel sí exige que se ordene, ¿ya? Y eso es obviamente una de las desventajas de Excel en ese sentido. Pero salvo eso, que es una cuestión algebraica, obviamente la solución y los análisis que vamos a hacer son básicamente más, entregan la misma información, por supuesto, ¿ya? Y lo otro de este modelo, lo básico, acuérdense, que son las definiciones de los dominios de las variables, ¿cierto? Esto x1 mayor o igual a 0, x2 mayor o igual a 0, es algo que, si se acuerdan, siempre había que definir. O sea, yo tengo que decir, aunque, y de hecho, aunque fuera libre de signo, también tengo que decir, o sea, es algo que en cualquier modelo cuando lo escriba, ¿cierto? Necesariamente le tengo que decir cuáles los signos que puede tomar, ¿de acuerdo? Porque eso influye, obviamente, como ven acá abajo, es parte de la definición de la región factible. Entonces, lógicamente, la solución depende totalmente de esa definición que yo hago también ahí en esto. Así que no hay que olvidarse de eso. Eso en relación al modelo, en sí, ¿cierto? Las formas que podían tener. Y esto, en realidad, aquí lo que me interesa es recordarlo por dos motivos, porque obviamente las modificaciones que vamos a hacer parten de partida, ¿cierto? Por aquí. Y lo otro es que esto también me define lo que tengo acá abajo, ¿cierto? Que es eh, la región factible, ¿cierto? En el fondo, que, a ver, como aquí, ¿cierto? Lo que tengo lógicamente es una versión súper reducida, en el fondo, ¿cierto? De lo que estos problemas muchas veces pueden ser, ¿ya? Lo que en realidad, o sea, que sea reducida en el fondo, es más que nada por un tema de la cantidad de variables, ¿cierto? Como son dos variables solamente, lo puedo dibujar de esta manera, ¿cierto? En un plano. Entonces puedo, obviamente, hablar de todos los detalles que esto tiene. Pero también, ¿cierto? Podría yo perfectamente aplicar lo mismo que vamos a hablar ahora, ¿cierto? Cuando hay tres o más variables, ¿cierto? En el fondo, si hay tres variables, el dibujo podría ser tridimensional, se puede hacer, pero cuatro más variables, ¿cierto? No se dibuja, no se puede dibujar, pero técnicamente igual existe, son planos multidimensionales, pero y lo que pasa ahí en realidad es lo mismo que vamos a ver aquí, ¿ya? En ese sentido es realmente lo mismo, simplemente que estoy
trabajando con dimensiones que gráficamente no me puedo imaginar, pero en el fondo está pasando exactamente lo mismo, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que tengo acá abajo, cierto? Lo que decíamos, ¿cierto? Que era la región factible, que esto es clave para todo el tema, ¿cierto? Que vamos a ver ahora de análisis de sensibilidad, porque eh, muchas de las modificaciones que nosotros pudiésemos querer hacer a un modelo tienen que ver o implican la modificación de la región factible precisamente. Eh, la región factible, ¿cierto? Primero, ¿cómo se define? ¿Cierto? Primera cosa, ¿qué cosa es la que la forma en primer lugar? Es lógicamente las restricciones y los dominios de las variables. Aquí la base, de hecho, es en el dominio, o sea, que x1 mayor a 0, mayor o igual a 0, o x2 mayor o igual a 0, ¿cierto? Son de partida los ejes. O sea, x1 es este eje, ¿cierto? x1, 0 es aquí una recta, ¿cierto? En el fondo que atraviesa este otro eje, en el fondo, coincide con el eje de cierto x2, en el fondo, cuando x1 es 0. Y x2, 0, ¿cierto? Es este otro, ¿cierto? También coincide con el eje de x1 porque x2 se mueve aquí, ¿cierto? De esta manera. Y cuando está en 0 es exactamente aquí. Y los x2 mayores que 0 son para acá. Los x1 mayores a 0 son para acá. Entonces, en el fondo, este x1, x2 mayor o igual a 0, lo que me define es este cuadrante en primer lugar. Y eso me descarta el resto, por supuesto, ¿cierto? El resto de los otros cuadrantes no se considera. Si por algún motivo, obviamente, hubiese una variable que, por ejemplo, aquí uno fuera libre de signo, perfecto, simplemente abarca más cuadrantes. No cambia en ese sentido. No hay nada particular, ¿cierto?, que no pueda hacerse, ¿ya? Y de ahí, el resto de la región factible, en este caso, viene formado por lo que dicen las restricciones. Y aquí, cierto, las restricciones, en este caso, menor o igual, son como las más estándar. Lo primero, cierto, que en realidad debo pensar, y para graficar en este caso la función objetivo, cierto, es los límites de esa región. Y eso se logra cuando yo considero estas inecuaciones, porque son inecuaciones, cierto, desigualdades, cuando las considero como igualdades de partida, que es en este caso, cierto, sería considerar x1 igual a 4, 2x2 igual a 12 y 3x1 más 2x2 igual a 18. Esos van a ser los límites de la región, ¿cierto? En el fondo. Y el menor igual, ¿cierto? O el menor, en el fondo, es el que le da el interior, que en el fondo dice para qué lado tengo que moverme, ¿ya? A ver, lo más fácil, por ejemplo, x1, ¿ya? El límite sería x1 igual a 4, ¿cierto? Y x1 igual a 4 es, me muevo en el eje x1, llego al 4, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Toda esta recta que está aquí es cuando x1 es igual, ¿cierto?, a 4. Y nos da lo mismo qué valor tiene x2, ¿cierto? Esto se refiere a x1 en particular. Y es menor o igual a 4, entonces este es el 4, x1, 4, y para acá, ¿cierto? Hacia la izquierda tengo todos los x1 menores a 4. Y eso, por supuesto, también incluiría, por supuesto, los valores, por ejemplo, negativos de x1, ¿ok? Ni problema. Pero ahí, ¿cierto? La que entra a actuar en el fondo es la otra, ¿cierto? Es la x1 mayor a 0, ¿cierto? Por un lado tengo que tiene que ser mayor o igual a 0 y también debe ser menor o igual a 4. Y eso es lo que acota estos dos límites para los valores de x1. Se va a mover por ahí. 2x2 menor o igual a 12, de nuevo. Tengo el límite sería con 2x2 igual a 12, que obviamente es x2 igual a 6, ¿cierto? Porque el 2 pasa dividiendo, lo dejo como x2 igual a 6, y eso sería esta recta, ¿cierto? Y independiente del valor de x1, porque para cualquier valor de x1 se mantiene este x2 igual a 6 como límite en el fondo. Ok, está esa recta. ¿Y qué me dice? 2x2 menor a 12 es de aquí para abajo, ¿cierto? Que eso implica en el fondo, ¿cierto? x2, 6 para abajo, o sea, 5, 4, 3, cualquier cosa también. Aquí de nuevo podría tomar valores negativos, pero x2 mayor o igual a 0, ¿cierto? Aquí lo evito y queda de nuevo restringido aquí.
Con estas dos, ¿cierto? Las definiciones de dominio más las dos primeras, lo que tengo es un rectángulo definido, ¿cierto? Que son los puntos que satisfacen en el fondo, ¿cierto? Que permiten o que cumplen con todas las exigencias de manera simultánea, ¿cierto? Que X1 y X2 sean mayor o igual a 0 y que, ¿cierto? Y también las X1 y X sea menor a 4 y X2 sea menor a 6. Hasta ahí, ¿cierto? Esa parte. De ahí, ¿qué viene? La otra restricción, bueno, y eso es lo otro, dentro de este rectángulo y en los bordes, incluyendo los bordes, ¿cierto? En el fondo, todos los puntos que están ahí adentro satisfacen esas 4 ecuaciones por ahora. Lo que me falta es la otra, ¿cierto? El 3x1 más x2, restricción menor o igual a 18, pero como recta, ¿cierto? Igual a 18, así que yo pensara, ¿cierto? En el límite. Pero esta misma ecuación, o sea, ¿cierto? Nosotros cuando, a ver, déjenme cambiar aquí. Aquí. Una recta, ¿cierto? Cuando nos enseñaron recta en la enseñanza media, más o menos, siempre tenía, ¿cierto? La forma y es igual, por ejemplo, a x más b. Siempre nos decían que esa era la forma de la recta, ¿cierto? Que era una constante que acompañaba, que este era el coeficiente de posición. Y esta, ¿cierto? Que era el coeficiente de la variable. Y por supuesto, x es la variable en sí. Y esta otra, ¿cierto? Era la variable dependiente, ¿ya? Entonces, eso es lo que siempre nos enseñaron que era una recta, ¿ya? Y eso se puede armar de acá, ¿cierto? De esta. Pero aquí, ¿cierto? La que hace la función de variable dependiente es x2, ¿ya? Y si yo despejo eso, si primero lo considero como igualdad, igual a 18, ¿cierto? No menor o igual, lo dejo como igual y lo puedo, reordenando los términos, ¿cierto? Voy a quedar con 3x1 más 18, pero esto también dividido por 2 por el coeficiente que tenía x2, ¿ya? Esto es una recta, ¿cierto? Que tiene, obviamente, este sería el equivalente a mi A de arriba y este sería mi B. Y esta es una recta con pendiente negativa, ¿cierto? Que es esto, ¿ya? La pendiente negativa, acuérdense que la medida que me muevo más hacia la derecha en x1, la recta va bajando. La pendiente positiva es al revés, va creciendo en la medida que yo voy aumentando x1 y va bajando, ¿cierto? La medida que aumento x1. Y este coeficiente, ¿cierto? El menos 3 medios, el que define qué tan empinada es esta recta, ¿cierto? Eso es lo que define. Y eso es importante porque de ahí parte de los cambios que uno hace en los modelos cuando altera, ¿cierto? Los coeficientes o cuando empezamos a ver cómo podría, ¿cierto? Cambiar la solución, tiene que ver con eso, ¿cierto? Que en este caso el 3 y el 2, ¿cierto? Provienen de los coeficientes eh, de esas dos variables en esa restricción en particular. Entonces, si yo eso lo cambio, por supuesto que también va a cambiar la pendiente de esta parte, de este límite dentro de mi región factible. Y ese cambio de pendiente podría alterar la solución, ¿ya? Ahí vamos a ver más detalles de eso. Y el otro componente, ¿cierto?, de esta recta que es un límite de la región factible, es el 18 medios, que es 9, que es lo que se llama el coeficiente de posición, ¿ya? Y el coeficiente de posición en realidad es el que logra que esta recta esté ahí, donde está, ¿ya? Si yo cambio el coeficiente de posición, lo que hago es que la recta la muevo paralela para allá o se me mueve paralela para acá, ¿ya? Se mueve así como en diagonal en el fondo, o sea, es paralela a su lugar donde está ahora. No cambia su pendiente, sino que solamente, podemos decirlo de cierta manera, cambia los puntos donde corta los ejes, ¿ya? Es eso en el fondo, ¿ya? Cambia los puntos donde corta los ejes porque se está moviendo en posición paralela a donde está ahora. Entonces, en este caso, el que sea la ecuación menor o igual a 18, lo que define es que el límite es desde esa recta para allá, ¿de acuerdo? Y por eso, ¿cierto? Esta zona queda fuera del área factible, pero todo hasta que está más oscurecido, ¿cierto? Es la región factible.
qué importa ese 18? Importa mucho, porque también parte del análisis que vamos a hacer y de los distintos cambios que uno estudia es precisamente los lados derechos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los lados derechos, acuérdense que representan muchas veces, depende obviamente del modelo, la disponibilidad de recursos y por lo tanto sería un cambio en la disponibilidad de recursos. Y si los recursos cambian, lo que debo acordarme es que ese cambio de recursos me está cambiando en la región factible la posición de alguna de sus límites, como en este caso esta recta, ¿ya? Me la va a mover más arriba, me la va a mover más abajo, depende del cambio que voy a hacer, ¿de acuerdo? Pero ese movimiento podría llegar a ser tal, ¿cierto?, que me altere la forma de la región factible, ¿ya? Y eso es lo que también vamos a estudiar, dónde está esa información en las tablas, porque las tablas me entregan información sobre ciertos cambios que yo podría hacer sin alterar significativamente el modelo o bien em, sabiendo en el fondo el nivel, digamos, de cambio que le voy a producir. O sea, es predecible. Dentro de ciertos rangos, es predecible los cambios que se van a producir, ¿ya? Y más allá de cierto nivel, lógicamente, ya deja de ser predecible. Y eso es lo que también las tablas que entregan, ¿cierto?, los software en el fondo que vamos a ver tienen esa información ahí, y eso es lo que les voy a enseñar ahí, dónde está la información y qué significa en particular con respecto al análisis. Ahora, volviendo un poco más atrás, ¿ya? ¿Para qué importa tanto eso? ¿Qué pasa? Cuando yo hago un modelo, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Si se acuerdan, era el modelo este, ¿cierto? Era una fábrica de ventanas y puertas, ¿cierto? Que em, lo que, lo que representaba, ¿cierto? Era de partida la función objetivo, eran las utilidades de dos nuevos productos que yo voy a hacer. Era 3.000 y 5.000, ¿cierto? Respectivamente. Entonces, la función objetivo aquí era maximizar utilidades y las restricciones, ¿cierto? Representaban 3 plantas, ¿ya? Que tenían una cierta cantidad de horas liberadas. De eso se trataba el problema, ¿cierto? Si se acuerdan, que en el fondo yo tenía liberación de horas porque había dejado de fabricar unos productos y por lo tanto ahora las podía ocupar para fabricar estos dos productos en particular. Entonces, las restricciones representaban eso. Por la izquierda, ¿cierto? Estos coeficientes, ¿cierto? Esto obviamente acuérdense que ahí en donde está X1 es un 1, porque eso no se anota, ¿cierto? Pero tiene un 1, X2 un 2, después 3, 2, ¿cierto? Esos coeficientes son el consumo de tiempo por cada lote de producto X1, X2, ¿cierto? Que estoy haciendo en cada una de las 3 plantas. Esto era, a ver, déjenme anotar aquí. Acá está, ¿cierto? Esto era la planta 1, esto era la planta 2 y esto era la planta 3, ¿de acuerdo? La planta 1 tenía disponible 4 horas, eso es lo que se había liberado. La planta 2 tenía disponible 12 horas y la planta 3 18 horas. Entonces, en este modelo más estándar, ¿cierto? Para entender un poco esto cómo funciona, em, los coeficientes, ¿cierto? Lo que representan es algún recurso que yo tengo. Puede ser materia prima, plata, puede ser tiempo, lo que se les antoje. O sea, obviamente el año pasado, semestre pasado, ¿cierto? Vimos muchas, en el fondo, ¿cierto? Posibilidades de qué cosa podía representar una restricción, pero en el fondo, al final, ¿cierto? Llegamos un poco a lo mismo. En este caso, ¿cierto? Simplemente son recursos, ¿ya? Y los recursos pueden cambiar, por algún motivo pueden cambiar, pueden ser porque, no sé, hubo una escasez, ¿cierto? O de repente puedo comprar más barato y puedo comprar más de un recurso o cualquier cosa, en el fondo, ¿cierto? Hay miles de motivos por los cuales la cantidad de recursos que yo utilizo podría cambiar, ¿ya? Y si esos recursos cambian también, ¿cierto? La solución puede cambiar.
Entonces, esa es una cosa que a mí me interesa conocer. También a veces hay decisiones que yo tengo que tomar sobre los recursos y en ese sentido también me conviene conocer un poco cuál es el valor. Y todo eso, digamos, es parte del análisis, ¿cierto?, que vamos a hacer. Por el otro lado, ¿cierto?, donde están las variables, por el lado izquierdo aquí, ¿cierto? Todos estos coeficientes lo que me representaban, ¿cierto? Era cuánto tiempo consumía, en el fondo, ¿cierto? Para cada lote de productos en cada una de las plantas, para la fabricación. Y aquí, ¿cierto? Lo que hay que tener súper en mente es que también eso puede cambiar, porque, por ejemplo, esto, ¿cierto? Representaba en el fondo una situación donde yo básicamente lo que tenía, ¿cierto? Eran las estimaciones de que yo iba a fabricar estos productos, ¿cierto? Y que una vez que los fabricara, ¿cierto? Obviamente, o sea, quería decidir qué fabricar. Pero imagínense, ok, lo empiezan a fabricar, deciden en base a esto, ¿cierto? Qué fabricar y lo empiezan a fabricar. Perfecto. Y resulta que después de que llevan un tiempo fabricándolo, se dan cuenta que quizás, por ejemplo, en el producto 2, ¿cierto? Ustedes en la planta 2 no necesitan 2 horas, sino quizás necesitan 1 hora y media solamente. Entonces, en vez ese 2 que está ahí, ¿cierto? Acá arriba, no puedo llegar al número, aquí, ese 2, por ejemplo, podría cambiar a 1,5, porque se dieron cuenta que lo podían hacer, ¿cierto? Más rápido. Ok, si es así, se puede cambiar, pero eso va a alterar, por supuesto, también el área factible. Bueno, de ahí vamos a ver cómo cambia, ¿cierto? El área factible con los distintos cambios. Y lo otro que puede cambiar también, por supuesto, es la función objetivo, ¿cierto? Que después de cuando yo empiezo a vender, puedo darme cuenta que el 3.000 o 5.000, ¿cierto? Son utilidades que vienen probablemente de ciertos precios que yo puedo haber definido en algún momento como factibles, ¿cierto? Como posibles. Y resulta que después me doy cuenta, por ejemplo, de que en realidad no puedo cobrar esos precios, o sea, que puedo cobrar quizás menos, que puedo cobrar más, eso es súper variable en el fondo, pero cambio el precio, me cambia la utilidad y por lo tanto me cambia también la función objetivo. Y eso, ¿cierto? La función objetivo también es una recta, ¿cierto? Que yo puedo dibujar aquí, que ahora no está, porque esto solamente se construye en la región factible con las restricciones. Pero la función objetivo, acuérdense que en el fondo es una recta que cambia de posición, porque en el fondo su coeficiente de posición es el z, ¿cierto? Es el valor de la función objetivo. Entonces, dependiendo, si yo le doy distintos zetas, ¿cierto? En el fondo esa función objetivo se va a ir moviendo también digamos, dentro de este espacio que tengo aquí dibujado. Y el óptimo, ¿cierto? Va a ser un punto donde toque a la región factible en un único punto. Y eso es cierto, bueno, después vamos ahí a ver qué es este. La función objetivo tiene esa pendiente, es menos pendiente que que el límite. Y el óptimo ahí vamos a ver, ¿cierto? Que es el 2,6, ¿de acuerdo? Ya, ahora con las modificaciones, antes de ir a ver el software y mostrarle todo el resto de las cosas que, bueno, la clase pasada ya les expliqué un poco esto, ¿cierto? Pero me interesa que lo tengan fresco en mente por las implicaciones que tiene para las tablas, ¿cierto? Que van a aparecer ahí en el software, en el fondo. ¿Qué puede cambiar acá? Si yo cambio de partida los coeficientes en la función objetivo, acuérdense, ¿cierto? Que esa función objetivo, a ver si esa función objetivo acá, la escribimos también como recta, lo que vamos a tener es esto, menos 3x1 dividido por z, perdón, por 5. No, déjenme borrar, dijimos que muy feo eso. Borrador. Ya. Eso tiene que ser un por 5. Y esto, ¿cierto? Más z dividido también, ¿cierto? Por el 5. Como recta, esto, lo que dibujé aquí, ¿cierto? Es esa recta. Pero la diferencia aquí es que el z va variando, ¿de acuerdo? Si yo escribo más o menos z, en el fondo esta curva igual se me mueve para allá o para acá. Pero también del año pasado, si buscan por ahí en alguna clase,
yo les conté, ¿cierto?, que en el fondo el óptimo estaba cuando pasaba esto, cuando esta recta, digamos, que representa el, la función objetivo, ¿cierto?, toca al área factible en un único punto. En ese momento es, ¿cierto?, cuando se presenta el óptimo. Este menos 3/5 es la pendiente de esa recta. El z, ¿cierto?, dividido por 5 es el coeficiente de posición, ¿cierto? El que va a decir si está más allá o más acá, y en el fondo, ¿cierto? Pero el z es variable, entonces eso es lo que me lo deja, ¿cierto? Me permite llevarlo, en el fondo, aquí al punto donde es efectivamente el óptimo, ¿ya? Si yo cambio, ahora eso es lo que iba, si yo cambio los coeficientes, ¿cierto? Si me doy cuenta que la utilidad en el fondo que voy a tener no es la que yo pensaba, ¿cierto? Implica que voy a cambiar ese 3 o 5 y eso me va a alterar la pendiente de esta recta en particular. Y aquí, ¿cierto? Lo que puede pasar es que yo empiece, por ejemplo, hacer que la pendiente sea más negativa, que eso podría ser, ¿cierto? Haciendo crecer el 3, ¿cierto? Que tenga más utilidades que 3000, o bien disminuyendo el 5, que en el fondo, ¿cierto? Hace que la división también, ¿cierto? Empiece a crecer el número. Cualquiera de las dos cosas que pase, ¿cierto? Va a hacer que esta curva cambie su pendiente, se haga más negativa, y eso implica que esto, entre comillas, va a empezar como a pivotear, va a empezar a moverse así, ¿cierto? Si se imaginan esto, va a empezar a empinarse hasta poder, de hecho, coincidir con la otra, con la que ya está, e incluso podría pasarla perfectamente, puede llegar a ser más inclinada aún, si es que el cambio, obviamente los coeficientes así lo llega a serlo, llega a ser eso, en el fondo, ¿ya? Entonces, lo importante ahí es recordar qué pasa. Si yo cambio coeficientes en la función objetivo, lo que estoy alterando es, entre comillas, ¿cierto?, la pendiente de la función objetivo, ¿cierto?, en este espacio. Y eso podría llevar en algún momento, imagínense que esto iguala ese límite y sigue, ¿cierto? Más acá todavía, sigue siendo más empinada todavía que la pendiente que esta recta tiene. En ese caso, lo que podría pasar es que, por ejemplo, después, en esta situación, ¿cierto? Y que ya en la situación del óptimo, ¿cierto? Que sea tangente a un único punto en una única parte, al final, ¿cierto? Me cambie el óptimo, por ejemplo, a ese punto y no donde estaba en el 2,6 original. Eso puede pasar si yo la función objetivo la altero demasiado, ¿ya? O sea, y puede pasar, o sea, puede que efectivamente esa sea la necesidad que tengo de hacer el cambio del modelo, si eso obviamente no tiene particularmente ninguna clase de restricción. Pero en el fondo puede pasar que las alteraciones que yo necesito hacer son tales, en el fondo, que llego a producir eso, en el fondo, ya que me cambia digamos, el valor de la variables, en el fondo, ¿cierto? La solución pasa a ser otra. Pero, asimismo también, si piensan en eso, que esto lo que lo hace, ¿cierto? Es como pivotear en torno a este punto en particular, el 2,6. También hay cambios que no van a alcanzar a hacer esto, a cambiar, ¿cierto? Hasta que cambie a otro punto. Si esto, por ejemplo, yo lo moviera solamente un poquito y me queda, por ejemplo, ahí, ¿ya? Me queda más empinada, pero no alcanza a llegar a emparejar el límite que está actualmente. Y si esta nueva curva, en el fondo, con otra pendiente, otros valores de coeficientes, ¿cierto? Sigue teniendo el óptimo aquí, en el 2,6, ¿de acuerdo? De todos modos, sigue siendo el mismo óptimo, no me cambia la solución, ¿de acuerdo? Y eso es precisamente la información que el software, ¿cierto? Lo que vamos a ver es la información, ¿cierto? Que me entrega, ¿de acuerdo? Que para la función objetivo en particular, lo que me dice es cuánto puedo mover los coeficientes que tiene la función objetivo sin que yo provoque, en el fondo, que me cambie la solución que conozco actualmente. Mientras me mueva dentro de los
de los rangos que me indican esas tablas que ya vamos a ver a continuación, la solución va a seguir siendo la misma, ¿de acuerdo? Eso es parte, digamos, de lo que es análisis de sensibilidad. Lógicamente vamos a ir viendo más ejemplos y más situaciones y esto lo vamos a repetir hartas veces y ahí van a ir viendo cómo se comporta. Y vamos a ir haciendo cambio por cambio en distintos modelos y van a ir viendo que efectivamente pasa lo que les estoy contando ahora. Pero quiero hacer esta introducción para que hacerles primero un poco una presentación en el fondo, ¿cierto? De todo lo que puede pasar, para que después, ¿cierto? Ya les suene, ¿cierto? Se los haya mencionado antes que lleguemos a verlo en un modelo en particular. Ya. Y estos límites que yo les digo, que el software les entrega y les dice, ¿cierto? Que si ustedes se mueven dentro de esos rangos, ¿cierto? Su solución no va a cambiar. Ok, perfecto. Eso es la información, la entrega el software. ¿Qué pasa? Aquí, ¿cierto? La otra situación que yo les dije es que yo siguiese cambiando los coeficientes tanto, ¿cierto? Que yo me paso incluso de la pendiente que tiene este límite. Y si eso pasa, ¿cierto? Lo que provoco es que el punto del óptimo, o sea, o el óptimo, sí, ¿cierto? Lo termino alterando. Pasa a ser otro punto, ¿de acuerdo? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, puede ser 4,3. ¿Qué pasa en ese caso particular? ¿Cierto? Sí, este es un caso especial en ese sentido, que en realidad con respecto a la información que el software entrega. Los software, en ese sentido, ¿cierto? Lo que les puede decir, ¿cierto? Solamente la información que les pueden dar a ustedes es precisamente cuánto puedo alterar los valores hasta coincidir con esta recta o coincidir con esta otra de arriba, con la que es, ¿cierto? X2 igual a 6. Los rangos que va a entregar el software son solamente para moverme aquí, en este rango. Alterar la pendiente, pero mientras me mueva aquí solamente. Si yo me paso de ese rango, ¿cierto? Ya el software es capaz de decirme qué pasa, ¿de acuerdo? Y eso que tendría que hacer ahí, efectivamente, sí, cambiar el modelo simplemente y ver cómo reacciona. Y ahí vamos a ver que igual siempre hay un poco de pistas, ¿ya? Hay algún grado de pistas que a uno le puede dar un poco una idea de qué podría ocurrir, ¿de acuerdo? Pero si no, obviamente siempre es posible cambiar simplemente los coeficientes como yo estimo y lógicamente hacer correr de nuevo el modelo y ver qué resultados tiene. Pero es bueno igual saber interpretar las tablas un poco y los movimientos y qué provocan para un poco quizá guiar la decisión que estoy tratando de tomar, porque obviamente estoy tratando de tomar quizá decisiones sobre modificaciones que de alguna manera necesito hacer a mi modelo o a mi decisión de gestión, de hecho. Y ahí, lógicamente, no puedo andar probando también a ciegas y al lote, lógicamente, las cosas que necesito. Entonces, necesito tener un poco del comportamiento de esto, como para que mueva, en el fondo, ¿cierto?, las cosas para el sentido correcto de lo que necesito, ¿ya? Eso con respecto a la función objetivo. Dudas por ahora. Le explico al tiro, ¿cierto? Lo que es que muevo aquí cuando altero restricciones, lógicamente, los dos lados, y de ahí ya vamos a implementar esto en el software para mostrarles dónde está toda la información y qué significa. Pero por ahora, ¿dudas? Me imagino que dudas tienen, pero algo así, porque obviamente vamos a ver más ejemplos, lo vamos a repetir harto, no se preocupen por eso, pero algo que quieran preguntar ahora de inmediato. ¿No? Ya. Entonces, las otras dos cosas, ¿cierto? ¿Qué pasa si modifico, por ejemplo, los coeficientes del lado izquierdo, aquí en las restricciones? Pasa algo súper similar, ¿cierto? A lo que pasa en la función objetivo. ¿Por qué? Por ejemplo, con esta, ¿cierto? 3x1 más 2x2 menor o igual a 18, su límite es, ¿cierto? En el igual a 18, ¿ya? Y si es en el igual a 18, ¿cierto? Es esta recta, pero también la inclinación de este límite
es la pendiente que se me forma por los coeficientes que acompañan las variables, ¿ya? Y si eso lo cambio, me cambia también aquí la pendiente, lógicamente. Y de nuevo, ¿qué puede pasar si empiezo a modificar aquí las pendientes? Lo mismo que la función objetivo, ¿cierto? A ver, déjenme escribir algo. Acá está, se me perdió el lápiz. Esta recta que tengo aquí también puede empezar un poco a pivotearse en el fondo, ¿cierto? Se va a ir curvando para allá o se va a ir, o sea, no curvando, pero moviendo en el fondo, ¿cierto? Se va haciendo menos o más empinada, ¿cierto? Eso es lo que empieza a cambiar. ¿Hasta cuándo? Hasta que coincida con esta, ¿cierto? O que coincida con que se ponga perfectamente, ¿cierto? Vertical, ¿ya? Lo que cambia ahí es la pendiente. Y si cambia la pendiente, ¿dónde está aquí el problema, ¿cierto? Pero el gran pero es que este punto óptimo está definido en este caso por, por las dos cosas, es por la pendiente, ¿cierto? De la función objetivo y la pendiente en este caso de esa restricción. Entonces, altero, ¿cierto? La pendiente de la restricción, el punto de contacto con la función objetivo. Y ahí me podría cambiar de óptimo. De nuevo, cuando pasa eso, ¿cierto? Es lo que precisamente me dice digamos, las tablas que vamos a ver, ¿cierto? Pero perdón, de hecho los coeficientes no aparecen, pero ahí les voy a mostrar, ¿cierto? Cómo, o sea, que obviamente en la práctica podemos alterar los coeficientes y qué efectos tienen, pero de hecho este es un análisis que como dijera, los software no hacen, porque de hecho es súper complejo hacerlo. Afortunadamente, ¿cierto? Esto también, en el fondo, si ustedes alteran los coeficientes y lo resuelven de nuevo, funciona perfecto, ¿cierto? No se crean problemas. Pero dependiendo de los, eh, como les dije, de los resultados que les dé, ¿cierto? Que se va a dar cuenta, ¿cierto? Si alteré lo suficiente su pendiente como para irme al punto, ¿cierto? De lo óptimo. Eso sí pasa siempre con los coeficientes, ¿cierto? Empiezo a alterar las pendientes de los límites, digamos, de mi región factible. Y el otro, digamos, la otra modificación que puedo hacer, ¿cierto? Es los recursos en el, ya, de cargo 18. Y eso es lo que altera, en este caso, es la posición de la recta, ¿cierto? Vamos, la recta, por ejemplo, está en el fondo, ¿cierto? Me la voy a mover para allá, para acá, incremento, disminuyo el valor. Otro, para acá, incremento el valor. ¿Sí? Ese lado, pero y ahí me va a entregar, me va a decir, por ejemplo, cuánto me puedo mover para acá si cambie significativamente la región factible. Lo puedo correr, pero va a seguir teniendo, ¿cierto? En el fondo, esa forma. Ocupe esta de adentro, pero siempre es una rectita y bajo, una rectita para abajo, ¿cierto? Independiente si muevo esa restricción en particular, cierta posición, va a seguir pasando esto. Pero ¿qué pasa? Podría yo moverla tan allá que me quede, por ejemplo, por acá. Y si pasa eso, ahora la región factible en realidad se acaba aquí, abarca esto, hasta aquí. Y esto obviamente para que se debe cumplir, y perfecto, se cumple de ahí para allá. Pero como también se tienen que cumplir estas otras dos, ¿cierto? En realidad las que mandan al final son estas dos, y me queda un rectángulo solamente. ¿Ya? Lo mismo, ¿cierto? Pasa si esta se mueve para arriba, la podría mover tanto
arriba, ¿cierto? Que quedara por acá arriba, ¿cierto? Sobre ese punto. Y ok, sigue siendo la misma restricción, es de ahí para abajo. Pero al final la que manda es esta otra, porque en el fondo es más restrictiva y la área factible ahora sería, ¿cierto? No tendría esta parte recta arriba, sino que terminaría ahí, sería así. Con esta otra, lo mismo. Si la muevo muy allá, me puedo quedar por acá y en realidad el límite de mi región factible va a ser T, ¿ya? Esos movimientos, ¿cierto? ¿Hasta dónde, en el fondo, puedo mover esto? Si es que, digamos, sin hacer ese cambio de la forma original de la región, es lo que el software entrega, ¿de acuerdo? ¿Cuánto puedo moverme en ese sentido particularmente? O sea, me puedo correr, perfecto, pero si me paso de los límites que el software me dice, en realidad no es que, digamos, el problema no tenga solución ni nada por el estilo. O sea, perfectamente cierto, tiene soluciones, óptimo y puede ser mejor, incluso y eso no tiene nada que ver. Lo único que el software dice es que no puede decirles a ustedes, en el fondo, cuál va a ser el resultado o el cambio que va a haber. Si ustedes se mueven dentro de estos rangos, digamos, de los rangos que el software dice, ustedes pueden saber cuál es el resultado, cuál es el cambio que va a hacer. Si se mueven más allá, no saben. Puede ser mejor, pero también puede ser peor, pero no saben qué va a pasar. Puede ser infactible, también pueden pasar montones de cosas. Simplemente no saben qué va a pasar porque está más allá de lo que el software es capaz de ver con la información que en ese momento ustedes le pasaron. ¿De acuerdo? Ya. Ahora sí nos vamos a ir al software para ver dónde está toda esta cosa, ¿cierto? Que les mencioné. ¿Dudas por ahora? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya. Ok. Denme un segundo. Un segundo, por favor. Mantengo esto. Mantengo. Grabo. Y vamos a ir al link. Pero primero me voy a traer el problema. Esto es lo que necesito acá. A ver, escribamos, ¿cierto? El modelo. Creo que la clase pasada no alcanzamos a meter en el software, parece el modelo. Así que repasamos un poco también lo que es bueno, Lingo, ¿cierto? Trabajar primero Lingo, mostrarme esta información. Quizás mañana alcancemos a verla donde está en Excel, ¿cierto? No sé si vamos a alcanzar realmente porque quiero mostrarles primero dónde están todas las tablas, ¿cierto? De las que les mencionaba. Y también vamos a hacer algunas modificaciones básicas, ¿cierto? Para que efectivamente todo lo que les contaba en el gráfico, donde pasa aquí, pues, cómo se observan los resultados y que efectivamente funciona, ¿cierto? De la manera, ¿cierto? Que les indicaba. Primero, ¿cierto? Maximizar o minimizar, ¿cierto? En este caso, una palabra reservada, en este caso, max, ¿cierto? Igual, y ahí escribo la función objetivo. 3 por x1 más 5 por x2. Punto y coma para terminar, ¿cierto? La ecuación. Le podemos agregar etiquetas, si se acuerdan, las etiquetas van entre paréntesis cuadrados, ¿cierto? Que tiene que ser, es una identificación, ¿cierto? Para que después cuando muestre los resultados ustedes sepan
y muestra información con respecto a alguna ecuación en particular, ¿cierto? El resultado, ustedes sepan a cuál se refiere, ¿ya? En este caso, ¿cierto? El FO obviamente representa función objetivo y por lo tanto si vamos a hacer los resultados cuando la está mencionando. Algo más les iba a decir. La regla, ¿cierto? Si se acuerdan del nombre que les den a esto, ¿cierto? Tiene que ser simplemente que sea un nombre continuo. Acuérdense que no permite espacios de partida y que hay caracteres específicos, ¿cierto? Que no permite tampoco, que no entiendo, ¿de acuerdo? Y que lo otro que, ¿cuál es la otra regla? Bueno, hay símbolos, ¿cierto? Que los caracteres que no permite. Y que el nombre no se repita. Acuérdense que también tenía esa característica la etiqueta, que ustedes no podían repetir el nombre, porque lo contrario también le marca un error. En el fondo, es lógico, porque lo que quiere, ¿cierto? La etiqueta es identificar, en el fondo, ¿cierto? Digamos, la ecuación que ustedes le están mencionando, pues si a dos ecuaciones las llaman iguales, no tiene cómo identificarla. Así que por eso, digamos, tiene que ser así. Ya, función objetivo, ¿cierto? Maximizar eso. Los comentarios, acuérdense, si yo pongo el signo de exclamación, puedo escribir cualquier cosa entre ese signo de exclamación y el punto y coma que se encuentre, el próximo punto y coma, queda en verde, ahí ustedes pueden escribir lo que se les antoje. Esto simplemente para que ustedes se acuerden muchas veces, ¿cierto?, de qué es lo que están haciendo. Si ponen modelos más grandes, quieren explicarlo, en el fondo lo comentan simplemente para que sea más fácil de interpretar. Y ahora, bueno, las tres restricciones. Lo vamos a hacer por planta. Planta 1. Perdón, planta 1. Vamos a copiar esto y de ahí lógicamente lo modifico porque lo contrario no me dejaría. Ahí. Planta 2 y planta 3. No, creo que apreté el insert. Por eso me está borrando así. Sí, ya, por fin. Planta 1, su restricción es x1 menor o igual a 4, punto y coma. Planta 2 es 2 por x2 menor o igual a 12. Y después, ¿cierto? Está 3 por x1 más 2 por x2 menor o igual a 18. Ahí tenemos, ¿cierto?, escrito nuestro modelo. Acuérdense que el x1 y x2 mayor o igual a 0 no es necesario escribirlo. Lo pueden hacer, no les va a cambiar el resultado. Lo que sí les va a alterar sería un poco quizá la forma de presentar los datos. O sea, le van a aparecer más ecuaciones, más datos y en realidad normalmente es más lo que confunde y los problemas que causa, más que realmente ¿cómo se llama? El aporte que hace. Así que en realidad mejor no lo pongan, porque acuérdense, por defecto el software considera, ¿cierto?, que las variables son mayores o iguales a 0 a menos que ustedes le indiquen lo contrario. Ya. Tamaño de la letra se ve bien. ¿Alguna duda sobre el ingreso del modelo? ¿Algo que no se acuerden en particular? ¿No? ¿Todo bien? Profe, ¿Sí? solo que no recuerdo en la parte verde que no sé qué es lo que significa. Sujeto A, ¿Sujeto A? LCA. Sí, era como para... Siempre se le pone para decir que vienen después las restricciones, en el fondo. No, ok. Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ya, perfecto. A ver,
primero solucionemos esto, ¿cierto? Vamos a ver la primera información que entrega y de ahí, ¿cierto? Vamos a hacerle aquí un pequeño cambio en el setting que hace esto, ¿cierto? En los parámetros que trae para generar otra tabla, ¿ya? Pero, ¿cierto? Primero lo solucionamos, aplicamos nuestro botoncito, ¿cierto? De solución. Nos aparece esta ventana, ¿cierto? Global Opt. Acuérdense que tiene que decir eso. Si no dice Global Opt es porque algo hicimos mal. No debería, ¿cierto? Decir otra cosa. 36 el valor de la función objetivo. Y bueno, ahora vamos a ver el resto de los datos que ahí es donde ya nos vamos a empezar a fijar en otras cosas. ¿Está cierto? 36. Nosotros, ¿cierto? 2 y 6 era ¿cierto? El valor que yo les decía que iba a dar, que lógicamente también por la forma de la región factible, ¿cierto? Y los coeficientes para que me daba las pendientes, ¿cierto? Se veía que iba a ser ese, ¿cierto? El óptimo en este caso. Y eso, ¿cierto? Era lo que normalmente en el semestre pasado nosotros veíamos, ¿cierto? Ahora, ¿qué cosa aquí, ¿cierto? Es lo adicional en el fondo que me empieza más a interesar ahora. Lo primero es, bueno, aquí, ¿cierto? Siempre yo tenía la división, la parte de arriba tiene que ver con las variables y con información. Este costo reducido, que el X, ¿cierto? Es información de la, digamos, de la función objetivo, en particular de los coeficientes que acompañan a estas variables en la función objetivo, ¿ya? Esa es lo que aparece ahí. La segunda parte, ¿cierto? Se refiere a las restricciones. Bueno, la primera es de la función objetivo y después, ¿cierto? Con respecto a las restricciones, ¿cierto? Ahí está P1, P2, P3, P4. Perdón, ahí está P3. Y aquí, ¿cierto? Hay dos columnas, ¿cierto? Que el año pasado les mencioné un poco, en el fondo, ¿cierto? De qué se trataba cada una, pero ahora, lógicamente, las vamos a ver con más detalle. La primera columna, bueno, la primera, ¿cierto? En realidad lo que tiene es la etiqueta que yo les dije, ¿cierto? Por eso dice que es planta 1, planta 2 y planta 3. Si ustedes no le indican eso, acuérdense que esto simplemente les va a decir fila 1, 2, 3, 4, se las números. De la misma forma que están ahí, simplemente se las números. La segunda, la slack o surplus, ¿cierto? Lo que indica, ya aquí me empieza a interesar, ¿cierto? La información con respecto al análisis de sensibilidad. ¿Por qué? A ver, esto, ¿cierto? Este texto voy a subirlo un poco y voy a... ¿Tendré todavía grabado el módulo? Déjame ver si lo puedo pegar aquí. Y para poder verlo al mismo tiempo. ¿Cierto? P1, en el fondo de la restricción P1 es cierto, la X1 menor o igual a 4, P2 es la 2X2 menor o igual a 12, ¿cierto? Y P3 X más 2X2 menor o igual a 18. ¿Ya? Está ahí, ¿cierto? Todos, me imagino, estamos claros. ¿Qué es lo que me dice esta información? De partida, depende, ¿cierto? Si la restricción es menor igual, igual o mayor igual. Si son restricciones de igualdad, siempre, necesariamente, ¿cierto? Aquí van a tener un 0. ¿Ya? Eso no puede ser de otra manera. Necesariamente ahí aparece un 0 cuando son restricciones de igualdad. Y la información que tengan al otro lado, ¿cierto? En la otra columna, que es el precio dual, no significa nada. Es literalmente así porque no tiene en realidad como la posibilidad de tener un valor del recurso como lo vamos a ver en este sentido ahora, ¿de acuerdo? Simplemente eso. Si son restricciones menores iguales como esta, lo que esta columna representa es cuánto les faltó a el cálculo que ustedes pueden hacer aquí al lado izquierdo, ¿cierto? De las variables con los valores que tomaron en la solución y sus coeficientes, ¿cierto? Para que se llegara a la igualdad. Por ejemplo, aquí es súper evidente. X1 menor o igual a 4. Pero X1 tomó el valor 2.
Entonces, 2 es menor o igual a 4, sí, ¿cierto? Obviamente se cumple. Pero le faltaron, a x1 le faltaron todavía 2, que es ese el 2 que aparece aquí, para llegar a 4. Eso es lo que me está diciendo, en el fondo, de estas 4 horas que tengo aquí, ¿cierto? Lo que me está diciendo es cuánto, en el fondo, me sobró de recursos, ¿de acuerdo? Eso es lo que en el fondo esto representa. Y eso, por eso aparece aquí un 0, que es la otra parte importante de esta información para efectos de hacer análisis de sensibilidad. ¿Por qué vale 0? El precio dual. El precio dual, ¿cierto? Lo que representa es para el modelo, digamos, como les dijera, el valor, ¿cierto? Del recurso para efectos de mejorar la función objetivo, ¿ya? Y si aparece un 0, ¿de acuerdo? Es literalmente que no vale. O sea, ¿por qué? Si en la planta 1, ¿cierto? Son 4 horas que tiene ahí. Y están sobrando 2. Si a ustedes, por ejemplo, alguien les ofreciera que puede liberar más horas todavía de la planta 1, ¿a ustedes les sirve de algo? ¿Sirve de algo o no? Porque ya le sobran 2. Si alguien, por ejemplo, le dice, te puedo liberar 3 más. Ya. ¿Qué va a pasar con la solución en ese caso? O sea, desplazar la línea respecto a al límite que tengo. Ya. Pero, sí, buen punto. Pero mira, volvamos acá. Nuestro óptimo, ¿cierto? Es este punto, el 2,6. Cuando estamos cambiando, ¿cierto? Este x1 igual a 4, es esta recta la que estamos cambiando. Las empezamos a mover más para acá, ¿cierto? La movemos para acá, la movemos para acá, la movemos para acá, la movemos para acá. Todo lo que quieran, pero ¿cierto? Y va a llegar, bueno, llega un punto en que te pasas acá del 6,0 y al final, ¿cierto? Ya se hace irrelevante porque el área factible se va a acabar ahí, ¿cierto? Va a quedar siempre esto recto y de aquí para allá, aunque se sale en el fondo, ya no es relevante para efectos de limitar la región factible. Y el punto, digamos, donde esta curva va a seguir, ¿cierto? O sea, esta recta de la función objetivo va a seguir tocando el área factible, va a seguir siendo el 2,6. No lo va a cambiar en nada, en el fondo, ¿ya? No participa en ese sentido, digamos, esta recta, en estas condiciones, para esta solución, en el fondo, no es particularmente útil, en el fondo. No es que no está participando en la selección del punto cierto óptimo. Y si yo la muevo para allá, tampoco lo va a hacer. De hecho, va a llegar un momento en que literalmente se pasa simplemente de largo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Lo que aquí me está diciendo es, ok, ahora me sobran 2 horas. Si me sobran más todavía, me van a seguir sobrando. O sea, ahora para mí no tiene como recurso en ese sentido, esas horas que me están sobrando, no valen nada porque no las estoy ocupando, no las puedo ocupar. Digamos, si las ocupara, de hecho, me empeora la solución objetivo, entonces no me sirve, no puedo ocuparlas porque sería peor para mí. Y si tuviera más horas todavía disponibles, me da lo mismo, no vale nada para mí porque no me va a cambiar la función objetivo para mejor. No hace absolutamente ningún efecto en la solución el que yo tenga más horas en esa planta en particular, ¿cierto? Entonces, en esos casos, ¿cierto? Por eso el precio dual es 0, ¿ya? El precio dual es 0 cuando de verdad el recurso no vale en esta situación, pero es en este momento, o sea, aquí donde estoy parado con esta solución para efecto de mejorarla ahora donde estoy parado, ¿cierto?
ahí es cuando no vale. Si yo hago algunas modificaciones, sí, ese valor puede alterarse y empezar a valer. Pero ahora, para esta solución, digamos, no es importante, ¿de acuerdo? Y eso es lo que representa el cero. Cuando los precios duales, ¿cierto?, nos aparezcan en cero, es eso, ¿de acuerdo? Acuérdense de eso. Los otros dos, ¿cierto? P2 y P3 tienen como el comportamiento opuesto. Están en cero, aquí, ¿cierto? En esta columna. ¿Y eso qué significa? Que estas dos restricciones, 2x2 menor o igual a 12 y 3x1 más 2x2 menor o igual a 18, se satisfacen por igualdad. O sea, 2x2 es la solución óptima, x2 es 6, ¿cierto? Entonces, 2 por 6, 12. Exacto. El 12 que tiene al otro lado. En esta otra, 3 por x1, ¿cierto? 3 por 2, 6, más 2 por x2, ¿cierto? 12. 6 más 12, 18, que es el 18 que tengo al otro lado. Las dos se satisfacen por igualdad, exactamente por igualdad. Y por eso aparecen estos ceros aquí, ¿ya? Eso es lo que están avisando. Se me perdió el mouse, ¿entendés? Ya. Ahí. Esos ceros representan eso. Lo que le están avisando es que aquí el lado izquierdo calculado es igual al lado derecho, que es la constante. Están totalmente utilizados. Y ahí fíjense que el precio dual existe. Es distinto de cero. Porque en este caso, ¿cierto? Ahí es donde aparece un concepto que probablemente se lo mencioné, ¿cierto? La clase, digamos, el semestre pasado cuando vimos esto, y porque algo les mencioné de esto. Lo que representa, lógicamente, es el valor que tiene para la función objetivo, lo dicen en el sentido de la función objetivo, o cómo mejoraría mi función objetivo si yo dispusiera de más recursos que representa esta restricción por el lado derecho, ¿cierto? Que en el caso de P2, las horas que tengo, ¿cierto?, disponible en la planta 2, y en el caso de P3, las horas que tengo disponible en la planta 3. Si, por ejemplo, ahora, ¿cierto?, la función objetivo en este caso es 36, ¿ya? Si yo, digamos, modifico, o sea, por ejemplo, me consigo una hora más. De las 12, ¿cierto? Tengo actualmente 12 horas en la planta 2. Si yo me consigo 13 horas, una más, libero, ¿cierto? Busco por dónde, ¿cierto? Y encuentro una hora más donde sacar una hora más disponible. Mi función objetivo, yo vuelvo a aplicar este modelo, y mi función objetivo va a crecer a 37.5, ¿de acuerdo? 1,5, que es lo que aquí dice. Si me consigo 2 horas, ¿ya? Si me consigo 2 horas, ¿cierto? Lo que va a pasar es que la función objetivo va a crecer 1.5 por 2, 3. O sea, va a pasar de 36 a 39, ¿ya? Y así es, literalmente por cada unidad o fracción, también puede ser que me consiga media hora, y ahí va a crecer 0.75, también funciona por fracciones. Si lo empiezo, digamos, a incrementar por cada unidad que yo incremente de recursos, en este caso en la planta 2 de horas sería, ¿cierto? Va a ir creciendo la función objetivo en 1,5, ¿ya? Eso no es eterno, ¿de acuerdo? Tiene un límite, y eso también es lo que la otra tabla que todavía no hemos visto es lo que determina, lo que limita, ¿de acuerdo? No puede ser eterno, porque obviamente si fuera eterno, ya, pues, feliz yo, pues, o sea, le incremento 1000 horas y tendría también mucha utilidad con respecto a eso, pero por supuesto en la situación real, si pensamos, obviamente eso no tiene sentido, porque claramente en algún momento esto tiene que llegar, ¿cierto?, a ese límite, ¿cierto?, que empieza otra cosa, alguna otra cosa va a empezar a ser, ¿cierto?, la que me limite efectivamente que yo pueda seguir mejorando. Algún otro recurso me voy a agotar y por lo tanto no puedo infinitamente seguir creciendo esto. Y eso, lógicamente, ocurre, por supuesto, en algún punto, que la otra tabla que todavía no hemos visto es la que dice. Lo mismo, ¿cierto?, con este 1. Si en la planta 3 yo incremento, ¿cierto?, una hora en particular en el lado derecho, ¿cierto? Ahora tiene 18, si lo paso al 19, ¿cierto?, la función objetivo va a crecer a 37.
Si la paso a 20, la función objetivo va a crecer a 38. Va a ir creciendo una unidad por cada hora adicional también que yo le agregue a la planta 3 como disponibilidad. Y funciona al revés también, por si acaso. Si yo quito horas, también se reduce en la misma cantidad que ahí dice. O sea, por ejemplo, en la planta 2, si yo de 12 paso a 11, la función objetivo también decrece, ¿ya? Y crece a 34.5. También va a decrecer en ese mismo valor, ¿de acuerdo? Y, de nuevo, esos precios duales, ¿cierto? Ese aporte a la función objetivo va también, ¿cierto? Se limita o acaba, ¿cierto? Donde la otra tabla lo dice, que eso es lo que vamos a ver ya casi de inmediato. O sea, obviamente no pueden ser eternos en el fondo, ¿cierto? Las modificaciones que yo pueda hacer en ese sentido. Algo más les iba a decir, déjenme acordarme. ¿Dudas por ahora? ¿Consultas? ¿No? Ya. ¿Qué más? A ver. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Me parece que alguien había parece abierto el micrófono. No, profe, algo me perdí un poco. ¿Ya? Con respecto, entonces, el P1S2, ¿qué viene siendo las horas que me están quedando por utilizar? Claro, En son ese- horas que no ocupé al final. Ya, Que en esta ok. solución no ocupé las 4 horas que tenía disponibles. Ok. Ya. Ya se me fue lo que otro que decir. Bueno, lo del costo reducido, cuando veamos la parte de función objetivo, ahí les voy a decir más. También obviamente tiene que ver, digamos, con los coeficientes, como les decía, de la función objetivo. Y aquí, como ven, está en 0, porque estas variables no son 0. Pasa algo similar. Si alguna de estas variables sea 0, en otros problemas más grandes eso va a pasar, ¿cierto? Voy a tener variables que son 0, ahí van a ver que el costo reducido aparece, que ahí sí yo tengo un número distinto de 0 aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ahora, ¿cierto?, nos interesa de esta parte en particular, ¿cierto?, de las restricciones. El tema ahí, ¿cierto?, es que, como les decía, ese crecimiento, ese aporte de la función objetivo, o si fueran ustedes, empezaran a reducir también el empeoramiento que corresponda, por un lado que se muevan en el fondo, ¿cierto? Como les decía, tiene un límite, ¿de acuerdo? Necesariamente tiene un límite, y eso es lo que nosotros necesitamos saber, porque ninguno de estos movimientos es eterno. Es lo que le pasaba, ¿cierto? En el fondo también en el gráfico que yo les decía. O sea, puedo mover las curvas para cualquier, o sea, las rectas, ¿cierto? Para cualquier lado. Necesariamente, ¿cierto? Puedo hacer que se mueva para la derecha, para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Perfecto, sí, puedo hacerlo. Pero, ¿cierto? Ahí es donde viene el gran pero, es que hay un momento, veámoslo acá, ¿cierto? Que, por ejemplo, si esta recta, ¿cierto? La x1 igual a 4, me muevo mucho a la derecha, me voy a pasar de este punto y ya voy a cambiar la forma de la región factible. Si esta x2 igual a 6, me muevo mucho para arriba, me paso de ese punto y también cambio la forma, ¿cierto? Esta forma general que yo les decía me cambia. Si esta le empiezo a alterar el 18, me muevo para allá, me puedo salir para afuera, ¿cierto? Me cambia la forma. Si me muevo mucho para adentro, por ejemplo, ese segmento puede desaparecer, puedo quedar con la recta por acá, por ejemplo, y cortar ahí. Entonces también me cambia la forma. Eso es lo que necesitamos saber, hasta dónde, ¿cierto?, nos podemos mover dentro de esto sin provocar que pase eso, ¿de acuerdo? Que llegue a moverme tanto en el fondo, ¿cierto?, digamos, de la zona, ¿cierto?, que actualmente estoy realmente trabajando en el fondo. Y para ver esto, bueno, cerremos esto, porque necesitamos de hecho hacer un cambio. A ver,
que no lo quise hacer antes, en realidad, por una cuestión de, digamos, de no confundirlos antes de Profe, no se le escucha. Parece que lo perdimos. ¿Escuchan, chiquillos? ¿Alguien escucha al profe? No, No, se le no se fue. escucha. ¿Algo le pasó? Churra. Hagamos la lista nomás, pues. ¿Me escuchan? Sí, profe, ahí sí lo escuchamos. Ya, sí, se cayó
Cayó todas las señales, se cortó en realidad BTR. Disculpen, algo inesperado. Bueno, mal volvió. Bueno, si se vuelve a caer, obviamente voy a tratar de conectarme, pero ojalá no se repita. De hecho, es probable que estén cambiando un poste aquí cerca porque habían chocado un poste y quizás están ahí trabajando y están leseando con la señal. Ya. Se Profe, perdió al la... menos yo igual no lo he escuchado muy bien de hace ratito, como que se le corta un poco. Sí, porque estén, puta, sería mala idea. Igual hasta ahora sí es como está curada la red también, ojalá que funcione mejor. Ya. A ver, estábamos acá. ¿Qué fue lo último que antes que se cortara? Estaba empezando a mostrar dónde activar las tablas, pero no sé cuándo. Nosotros quedamos en el gráfico bien atrás. Alcanzó a decir, no les quise decir esto antes porque los podía confundir. Ya, perfecto. Entonces, pensé, si empezó a sonar el tiro esta cosa de que se había desconectado. Ya. Cuando necesito la información, ¿cierto? De esos rangos, ¿cierto? Que yo les decía, que son lo que me dicen un poco, cuánto me puedo mover, ¿cierto? Sin cambiar significado ¿cierto? De esta área factible. Ahí, eso lo tengo que activar, ¿cierto? Acá arriba, dentro de los menús, ¿cierto? Que tengo acá arriba hay uno que dice Solver. Dentro de Solver está las opciones, ¿cierto? El Options, o que se abre presionando Control I, debería abrirse también. Lo pinchan, ¿cierto? Y dentro de todas las pestañas que aquí aparecen, obviamente todas estas pestañas, con la, digamos, con los parámetros que funcionan los distintos algoritmos que tiene esto para resolver, obviamente. Y eso en particular a nosotros no nos interesa, ¿cierto? En realidad mucho modificar los otros parámetros, pero dentro de estas pestañas, en General Solver en particular, si no la tienen activada, ¿cierto? En General Solver, dentro de todas las cosas que aquí permite parametrizar, está esta abajo, la Dual Computations. Esa Dual Computations, probablemente ustedes la tienen solamente en precios, ¿de acuerdo? Dice solamente prices. Si la abren, hay que seleccionar la segunda, precios y rangos, ¿ya? Porque es cierto, el resultado que recién veíamos, lo que me mostraba era solamente el precio dual, ¿cierto? Entonces ahora necesito, además del precio, que me dé los rangos, ¿cierto? De esos precios en los cuales son válidos. Entonces le pongo precios y rangos, le doy el OK. Bueno, pues en teoría hay que hacerlo antes, ¿cierto? Desde la primera vez que haga la solución para que en realidad no lo tenga que repetir, simplemente si es solo eso. Ahora, ¿cierto? Lo tengo en precios y rangos, lo vuelvo a solucionar para que los calcule. Aquí, por supuesto, esta información exactamente en la misma tabla, ¿cierto? Que nos había dado antes, que es la primera, ¿cierto? En el fondo. Vamos a agrandarla para poder leerla mejor, ¿cierto? Y nos da la misma información que teníamos antes. Ahí, ¿cierto? Esto también es así, es medio, medio mañoso en el fondo, ¿cómo se llama? El lingo. Hay que bajarlo, hay que activar la ventana donde está el modelo, ¿de acuerdo? Y ahora pueden ir aquí a Solver y pedirle los rangos, o bien presionan Control R, ¿ya? Que obviamente genera el mismo informe. Control R, ¿cierto? Y aparece el informe de rangos. Vamos a agrandarlo. La información dice, y vamos a jugar un poquito con los colores. Se parece, ¿cierto? Un poco a la parte que estábamos recién viendo, ¿cierto? Donde estaban los precios duales. Con la diferencia, ¿cierto? Que esto tiene ahí otros datos, lógicamente. Pero la diferencia en el fondo aquí está, ¿cierto? O sea, o la información que esto se refiere es precisamente al cuánto puedo variar en el fondo los coeficientes, ¿cierto? Ciertos parámetros que salen ahí. Significativamente, ¿cierto? La solución.
Ya. También tiene esto dos secciones, ¿cierto? En la próxima clase nos vamos a pensar, si es que nos da el tiempo, a pensar un poco o analizar un poco la parte de arriba que se refiere a la función objetivo y sus coeficientes, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? Variable X1, X2, coeficiente actual 3, 5, ¿cierto? Esa era nuestra función. Pero esto, ¿cierto? No lo vamos a ver por ahora. Y esto tiene una interpretación bien similar a la que tiene abajo. Abajo. La segunda parte, ¿cierto? Se refiere a las restricciones, pero en particular de las restricciones, ¿cierto? Si se fijan, dice P1, P2, P3, ¿cierto? Se refiere a cada una de las restricciones que tenemos. Y aquí lo que me dice es esto, el current RHS, ¿cierto? Que es el top, right hand side. Ahí viene la R, la H y la S, ¿cierto? Viene de eso, se refiere a estos valores, al 4, 12 y 18, ¿ya? Por eso, ¿cierto? Le poníamos siempre eso del lado derecho en el fondo, en las ecuaciones. O cuando hacíamos las tablas, ¿se acuerdan? Siempre las nombrábamos así. Entonces, lo que me dice es el valor actual que tiene, 4, 12 y 18. Y aquí vienen las dos columnas que me interesa en el fondo, realmente. ¿Cierto? Cuánto se puede incrementar y cuánto puede decrecer, ¿cierto? Reducirse. ¿Para qué? Para que la solución o la forma, digamos, de la región factible no se vea alterada significativamente, ¿ya? Es para eso. A ver, si yo cambio algunos de estos valores, las 6 va a cambiar, o sea, no en todos cambia ya, sí, también se lo voy a mostrar, pero si es uno de los que estaba, ¿cierto?, con recursos al límites, la solución va a cambiar, ¿de acuerdo? Eso necesariamente tiene que ser así, pero, ¿cierto?, va a cambiar de una manera predecible, y yo puedo saber cuánto va a cambiar la función objetivo, ¿cierto? Y de hecho podría también saber cómo va a cambiar las soluciones, aunque después le explico por qué aquí no lo podemos ver tan directamente, pero se puede cómo hacer ese cambio con la información que ya tengo. Aquí, cierto, obviamente hay una diferencia entre lo que pasa con digamos, la primera restricción, porque me sobraba tiempo, y con las otras dos, cierto, donde en realidad yo ocupaba todo el tiempo. Pensemos la primera, ¿cierto? Teníamos 4 horas disponibles, nos sobraban 2, ¿cierto? ¿Se acuerdan que eso fue lo que nos dijo la solución? De rangos dice es que podría crecer infinitamente. Desde las 4 para arriba, yo podría crecer infinitamente la solución sin que me afectara particularmente la solución, digamos, significativamente lo que tengo ahora. ¿Por qué creen que me dice, digamos, que es infinito? ¿Por qué le da lo mismo que ese valor crezca? Que puede ser, ahora es 4, puede ser 6, 8, 200, le da lo mismo. ¿Por qué lo deja crecer simplemente? Porque no le pusimos el rango límite, puede ser o no. ¿Cómo en qué sentido? Porque no va a modificar en nada, solamente va a crecer hacia afuera. Claro, en el fondo pasa eso. Esto es precisamente lo que veíamos, ¿cierto? Que Pivotea en un solo punto. esto, claro, ya está sobrando, ¿cierto? Ya teníamos 2 de sobra. Entonces nos dice, ok, crezca todo lo que quiera, no va a servir de nada. Crezca todo lo que quiera, no va a servir de nada, no le va a cambiar nada, porque la zona donde está el punto óptimo
No tiene nada que ver con ser este valor, ¿de acuerdo? Es como eso lo que está diciendo. Que en el fondo te avisa que es inútil que lo hagas crecer. Por el otro lado, sí. Digamos, el decrecimiento, también aquí, ¿dónde está? Se me perdió el mouse. Aquí. Ahí está. El decrecimiento sí me dice 2, ¿de acuerdo? Y eso tiene su lógica, ¿cierto? Porque ahora, si yo reduzco 2, por supuesto, aquí voy a llegar a, con suerte, que sea igual, ¿cierto? Con suerte, ¿cierto? Me va a quedar exactamente en el mismo nivel que estaba antes. ¿Qué pasa si me paso de 2? Si lo reduzco más aún, ahí es donde, ¿cierto? Lo que les decía en delante. No se sabe, no se sabe, o sea, no puedo decir, ¿cierto? Con esta información, el software no es capaz de decirles qué va a ocurrir. Sí, algún cambio significativo debería haber, ¿ya? Y cambio significativo puede ser muchas cosas. Después, cuando vayamos viendo más ejemplos, se van a dar cuenta que esos cambios pueden ser hartas cosas. O sea, puede cambiar mucho la forma de la solución. em, y a veces, cierto, de hecho, puede ser un cambio súper sutil de repente en una restricción en particular, ni siquiera cambia la solución, sino que algo en una restricción cambia, por ejemplo, de algo que era escaso pasa a sobrar. Son muchos cambios, o sea, pueden ser cosas súper sutiles o cosas más significativas. Pero eso es lo que en este punto yo no sé. Yo ese 4 lo puedo llevar hasta 2 y la solución va a ser básicamente lo mismo que tengo ahora. Porque se estaba sobrando, pero más allá no sé. Si lo reduzco 3, es otra historia, ¿ya? Y esto no lo puede decir por ahora. P2 y P3, en realidad, ¿cierto? Las otras dos plantas, ¿ya? Porque ese recurso sí era escaso, ¿cierto? Y en el otro, ¿cierto? P1, acuérdense que el precio global era 0. Entonces, por eso, lo que esta fila, ¿cierto? Aquí de P1 me representa con ese aumento y esa disminución, lo que me está diciendo es que el precio dual va a seguir siendo 0 mientras yo me mueva en ese rango, para arriba en infinito, para abajo hasta 2. Lo más probable es que si reduzco más de 2, el precio dual deje de ser 0, en ese caso en particular. Para la planta 2 y 3, ¿cierto? Mi precio dual no era 0, era 1,5 y 1, ¿cierto? Para los dos. Entonces, esos dos recursos, y acuérdense que se agotaban todos en el fondo. Entonces, claramente, aquí yo debería, ¿cierto? O sea, los cambios que me está aquí indicando, ¿cierto? La tabla son para, digamos, para que ese precio dual de 1,5 y 1 respectivamente, ¿cierto? Siga siendo válido. Yo me puedo rangos y dentro de esos rangos S1.5 y S1 van a aplicarse. Pero dos peros, a ver, o un gran pero. Todos estos análisis que entregan las tablas estas que estamos viendo son necesariamente pensando en que solo modifico una cosa a la vez. O sea, por ejemplo, si le cambio a P2 esas 12 horas, los rangos que están ahí valen, perfecto, y va a reaccionar como yo lo digo. Si modifico P3 solo, perfecto, esos rangos P2 y P3 al mismo tiempo, esos rangos que están ahí no son los válidos. Y eso, el software en realidad no lo puede decir, porque si yo muevo dos cosas, las puedo mover de distintas maneras. O sea, por ejemplo, que P2 lo subo en 4, P3 lo muevo en 1. La posibilidad de combinaciones entre los movimientos de ambas cosas, de P2 y P3, son tantas, ¿cierto? En el fondo, que el software no podría hacer el cálculo, ¿cierto? De todas las posibles combinaciones que entre los dos pueden no representarlo tampoco. Entonces, por eso siempre estas tablas son para un movimiento a la vez, solamente un movimiento a la vez. Sí dan pistas, igual dan buenas pistas más o menos de lo que pasaría si ambos se movieran al mismo tiempo, ¿de acuerdo?
Y en ese sentido, muchas veces lo que puedo hacer es mover uno, ver aquí, por ejemplo, cuál me conviene mover más. El P2, ¿cierto? Tenía mejor valor de precio dual. Podría mover primero ese, lo muevo, vuelvo a solucionar esto y veo, ¿cierto? Que en esta misma tabla de rango, ¿qué pasó? Si, por ejemplo, puedo decidir un movimiento, ¿de acuerdo? Eso normalmente es lo mejor hacer que hacer los dos movimientos al mismo tiempo, porque si lo hacen al mismo tiempo, de hecho podrían hasta provocar en el fondo un problema de factibilidad o algo por el estilo. ¿Ya? Sí, eso no es la idea. Pero eso me estoy adelantando en realidad a otras cosas. ¿Qué me importa aquí? De estas dos filas. Estoy en 12, ¿cierto? Horas disponibles en la planta 2. Me dice que, o sea, hasta 18, o puedo decrecer en 6 horas, ¿cierto? Hasta 6, o sea, si me muevo entre 6 y 18, la solución o la forma que yo tenía, ¿cierto? De esta región factible, va a seguir siendo más o menos la que yo tenía ahora. Va a cambiar, por supuesto, va a cambiar el valor de las variables. Si cambia las variables, cambia la función objetivo. Por supuesto que eso va a cambiar, ¿de acuerdo? Pero va a cambiar de una manera predecible. Lo tengo aquí. Por ejemplo, si es cierto, en la planta 2, ¿cierto? Mi precio dual era 1,5. Entonces, yo sé que si aplico el crecimiento, por ejemplo, paso de 12 a 18, la función objetivo necesariamente va a ser 1,5, ¿cierto? Que eso es 9. Era 36 actualmente, va a pasar a 45. Y va a hacer eso. De seguro va a hacer eso. Ya no puede hacer otra cosa, porque o para decrecer, pues 36 ahora, si la decrezco de 12 a 6, lo bajo, la función objetivo va a pasar de 36, ¿cierto?, a 27. Y de seguro va a ser eso, ¿ya? No hay posibilidad de que haga otra cosa más de lo que aquí le dice que va a pasar, ¿cierto? Y con el precio dual que vimos en la otra tabla. Lo mismo para el 18. Puede crecer, ¿cierto?, hasta 24 o puede disminuir hasta 12. Si se mueve entre 2 y 24, ahí, ¿cierto? Por cada unidad que crezca o decrezca desde el 18, el precio igual. Entonces, si lo hacen crecer 6, va a pasar de 36 a 42 la función objetivo. Si lo hacen decrecer 6, ¿cierto? Va a pasar de 36 a 30. Y cualquier cosa intermedia que hagan también obviamente va a moverse en el sentido que ustedes lo digan, obviamente, y va a ser un cambio de 1 en la función objetivo por cada unidad, ¿cierto? Que ustedes lo muevan. Pero esto funciona mientras se muevan más o menos 6 desde el 18. Que esto sea simétrico, ¿ya? Que para arriba y para abajo tengan el mismo valor. Y es pura casualidad que entre el P2 y el P3 también sean los mismos números, ¿ya? Normalmente no es así, ¿ya? Pero dio el caso particular de este ejemplo que funcionaba de esa manera. ¿Dudas por ahora? Igual ahora vamos a alterar, por supuesto, los parámetros, vamos a cambiar ahí algunos números para que vean que efectivamente hace precisamente lo que pensábamos que iba a hacer. Profe, una consulta. En esto, por ejemplo, pueden decrecer o incrementar una misma cantidad, pero, por ejemplo, si yo aumento el P3, ¿necesariamente tengo que disminuir el P2 o son como independientes? No, son independientes. Aquí cada cosa la puedes mover por la cuenta por tu cuenta. Y de hecho, pues decir, aquí lo más conveniente en realidad lo muevas de a uno, porque como digo, los rangos valen de a uno, entonces es mejor mover uno, ver cómo se modifican los demás rangos y valores, que en base a ese movimiento que tú hiciste, y después ir ahí decidiendo qué más mover. ¿Sí? Deme un segundo, se me desconectó no, igual tiene batería, pero estaba con batería.
Modifiquemos algo, pues. Modifiquemos uno de estos, ¿cierto? Como ¿cierto? Para la planta 2 el precio dual era más grande, movámoslos un poquito y vamos a ver qué resulta. Vamos sí, a cerrar esto. Y aquí, por ejemplo, este 12, ¿cierto? Para que sea más evidente. Era hasta 6, ¿cierto? Podía incrementarlo hasta 6, incrementémoslo solo en 2, ¿de acuerdo? Si lo incremento en 2, ¿cierto? 1,5, entonces va a ser 2 por 1,5, 3. Va a pasar de 36 a 39 la función objetivo. Eso es lo que la teoría dice que debe hacer. Solucionemos. 39, ¿cierto? Es el cambio que debía hacer. Y ahí, ¿ya? ¿Qué cambia? Por supuesto, cambia X1 y X2. Fíjense, y esto es 7. ¿Por qué? A ver, está muy enredado, lo voy a copiar en una diapositiva nueva. ¿Qué fue lo que hicimos? Este 2x2 igual a 12, ¿cierto? Que es el límite. Nosotros lo cambiamos a, voy a escribirlo aquí, con el cambio, perdón, tiene que estar en pantalla completa. Ese 2x2 igual a 12, nosotros lo que ahora tenemos 2 por C, ¿cierto? Porque lo aumentamos en 2. Y esto es x2 igual a 7. Aquí tengo, este límite se movió para acá, ¿ya? Y ahora este punto es el óptimo. Esto se movió para allá, el óptimo, ¿de acuerdo? Y esto es, ¿cierto? Oh, lo borré de casualidad. Y esto es 4/3, 7. ¿De acuerdo? El movimiento para allá. Ese es el cambio que hicimos, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, si yo esto lo muevo, también ese vértice se mueve para allá y por eso cambia la solución, ¿cierto? Del, digamos, el punto de solución. La pendiente de la función objetivo sigue siendo la misma, o sea, no la ha alterado, pero esto está más arriba, entonces, lógicamente, es en otro punto donde toca. Vamos a mantenerlo y vamos a ir a ver otra información que está aquí. Fíjense, la cantidad de horas de la planta 1 se incrementaron. Fíjense que acá los precios duales también no cambian, 1,51. Sigue valiendo eso porque no nos salimos del rango, ¿cierto? Que nos estaban diciendo. Pero ¿por qué creen que aumentó este 2, en la planta 1 tiene más horas libres todavía? ¿Cualquier explicación le pueden ver a eso? ¿Alguna idea? Porque la zona aumentó. No te escuché bien. La zona aumentó. Eh, La zona factible. Sí, en parte es eso, pero también tiene que ver con un tema que en general, digamos, los modelos de optimización. Los modelos de optimización siempre, lógicamente, dentro hacen como una comparación de los recursos que algún producto, por ejemplo, consume en relación a cuánto le aportan a la función objetivo, ¿ya? Y lógicamente, que en este caso X2 le aporta más que X1. Y de hecho la planta 1 es como menos valiosa en el fondo para este problema que la 2 y la 3. Entonces, ¿qué hace? Si yo le doy a la planta 2, también implica que puede fabricar, por supuesto, más productos 2. Y como ese producto es mejor para la solución que fabricar 1, también fabrica más 2. Pero eso implica, ¿cierto?, que dado que comparten el tiempo en la planta 3, ¿cierto? En el fondo, la única forma que la planta 3 sigue siendo factible esa restricción es bajando también el producto 1.
porque el producto 2 va a aumentar en la planta 3 y en la planta 2, pero la restricción válida en la planta 3 tiene que disminuir el 1, y eso repercute en que en la planta 1, que está solo el producto 1, también obviamente libera más tiempo todavía, ¿ya? Es por eso que le libera tiempo, en el fondo es porque en este modelo el producto 2 es más conveniente que el 1, y cada vez que tenga la posibilidad en el fondo de hacer más 2 a expensas del 1, lo va a hacer, simplemente, ¿ya? Es por eso. O sea, es como que hace 1 porque le está sobrando nomás, o sea, pero no lo quiere mucho, pero lo hace porque, bueno, está ahí. Y obviamente, y no tengo nada mejor que hacer, entonces ya, bueno, hagamos. Es como esa es la actitud que tiene este modelo con ese producto. Lo hace nomás porque sobra, ya, porque tiene la posibilidad. Por eso hay sobra más y obviamente esto se mantiene con los mismos duales. Y aquí lo que interesa es, por ejemplo, los rangos. ¿Qué pasa con los rangos? Algo bastante esperable, por supuesto. Mira, 4 para arriba infinito, para abajo ese nuevo valor. Y obviamente el 1 es lo que esperamos. Y fíjense en el 2. Ahora es 14. Puede aumentar 4, antes eran 6. Me consumí 2 de eso, así que puedo aumentar 4. Y puede disminuir 8, que eran 6, pero me corrí 2 hacia arriba, entonces ahora son 8. Y fíjense que con el P3, obviamente, esto es lo que a veces es un súper impredecible. Está en 18, pero también cierto, el que yo me haya plantado, ¿cierto? Le implicó también un cambio bastante simétrico, ¿cierto? En lo que era la planta 3. Por eso esto es lo que les decía, que aquí uno no puede saber cómo se va a comportar y es mejor hacer un cambio a la vez para, por ejemplo, si quiero aumentar también la 3 en 2 horas, bueno, ahora yo sé que sí lo puedo hacer, sin ningún problema lo puedo hacer porque efectivamente me lo permite, ¿de acuerdo? Pero hay otros problemas donde este aumento, por ejemplo, me podría haber que dejado aquí con 0, literalmente, ¿ya? Siempre es mejor irlo haciendo de un paso. Bueno, este modelo es medio obvio, pero en modelos más grandes es impredecible. Lo que puede ocurrir es para dónde estos rangos se van a mover una vez que ustedes hagan un cambio. Entonces, mejor hacer un cambio, el que más les convenga inicialmente, y después, ¿cierto?, ir viendo qué otra modificación adicional puede ir viendo, pero es una a la vez, en el fondo, lo que conviene ir haciendo. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Más o menos. Sí, profe. Yo algo me ando perdiendo. Ya. Ya, de hecho, bueno, estamos casi en la hora. Igual mañana, bueno, quiero repasar, ¿cierto? Un poco esto, vamos a partir de este mismo problema mañana, ¿cierto? Y ver ahí podemos hacer algunas modificaciones adicionales. Y también mañana les quiero mostrar al principio qué pasa si es que nos movemos las 6 unidades completas, ¿cierto? Y llegamos al límite, ¿ya? Porque los límites, cuando yo me muevo exactamente lo que aquí dicen los límites, ¿ya? Cosas que desde la teoría dice que, o sea, no es que no deberían pasar, pero hay como información contradictoria, entre comillas, que es la que me avisa que estoy precisamente en el borde de algo. Por ejemplo, por decirles algo, ¿cierto? Lo que les decía, cuando esto está en 0 es porque un recurso se agotó y ahí el precio dual es distinto de 0. Y cuando aquí sobra, ¿cierto? Es cuando el precio dual es 0. Hay situaciones que tanto se satisface por igualdad y el precio dual también es 0. Las dos cosas al mismo tiempo. Eso les avisa, por ejemplo, que están en el borde, porque es una situación de, no indefinición, pero es que está produciéndose un quiebre. Se mueven un pelito a la derecha o a la izquierda y eso va a cambiar todo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver mañana, precisamente qué pasa en esos puntos críticos, digamos, que empieza a mostrar información un poco rara para que también sepan que en el fondo, si es que desde la lógica y todo lo que les he dicho parece como inconsecuente, es por eso, porque están justo en un puntito, ¿cierto?, que se producen esos quiebres, ¿ya? Ya, nos pilló la hora. ¿Alguna consulta final?
¿No? Bueno, chicos. No. Seguir viendo mañana nomás. Sí, ya no sé, no sobre como si muchos ejemplos nos queda por ver si estamos profundizando, así que nos queda harto todavía. Bueno, chicos, nos vemos entonces mañana. Que estén muy, muy bien. Profe, gracias.